Bueno, finalmente vamos a tocar el tema del tratamiento de la diabetes. Yo creo que ya estamos un poquito cansados del tema de la diabetes, pero es que de verdad es un tema súper complejo y sumamente amplio. Sí, van a salir más videos de diabetes, pero entre medio voy a tratar de poner videos sobre otros temas porque, por un lado, quiero hablar en profundidad sobre la diabetes, porque de verdad que hay mucho que hablar sobre el tema, pero por otro lado tampoco quiero aburrirlo y creer que este es un canal solo sobre la diabetes. Pero vamos a tratar de llegar a un equilibrio, vamos a hacer algunos videos adicionales de diabetes y vamos a tocar también otros temas cuando se pueda. Por lo pronto, me interesa que sepan que en la evaluación médica del paciente con diabetes, idealmente hay que controlarlo unas 2 a 4 veces al año para poder verificar ciertas cosas que son fundamentales en el manejo de la diabetes. La primera es ver si es que se logra un control adecuado de la diabetes, es decir, un control glicémico. Y eso lo vemos a través de un examen que se llama la hemoglobina glicosilada, que en la práctica lo que mide es la cantidad de azúcar que adquiere el glóbulo rojo, bueno, la hemoglobina en realidad que está en el glóbulo rojo, eh, y en base a eso nosotros estimamos cuántos son sus niveles de azúcar en los últimos 3 a 4 meses. Voy a explicar el por qué ocurre eso. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos, que son unas células que tenemos en la sangre. Y esos glóbulos rojos normalmente en nuestra sangre viven entre 90 a 120 días. Por lo tanto, ese número es súper importante que lo entiendan porque si el glóbulo rojo vive entre 90 y 120 días, ¿cuánto tiempo tiene la hemoglobina expuesta a los niveles de azúcar en sangre? 90 a 120 días. ¿Y qué creen que pasa cuando se expone algo a grandes cantidades de azúcar? Bueno, se forma una capa de caramelo. Bueno, algo parecido ocurre con el tema de la hemoglobina. La hemoglobina empieza a adquirir ciertos niveles de azúcar en sangre dependiendo de qué tan altos son los niveles de azúcar en sangre. No sé si lo dije bien. Bueno, lo que quiero decir es que la hemoglobina durante esos 90, 120 días que recorre la sangre va llenándose de azúcar, ¿ya? Y esos niveles de azúcar va a depender de qué tan altos son los niveles de azúcar en el día a día. Entonces, una persona con una glicemia glicosilada de 5% significa que sus niveles de azúcar son en general normales, o sea, se mueven en un rango normal. Y por eso la hemoglobina en esos 90, 120 días que estuvo recorriendo en la sangre alcanzó a juntar una cantidad normal de azúcar. Pero ¿qué pasa en un paciente que, voy a poner un ejemplo, que se porta súper mal con la diabetes y no sigue los medicamentos, no se los toma, adicionalmente no hace dieta, no hace ejercicio, se porta terrible? Bueno, ese paciente puede que tenga una hemoglobina glicosilada un 12%, a manera de ejemplo. Y ese paciente claramente tiene esos niveles porque los niveles de azúcar a los que ha estado expuesto la hemoglobina son mucho más elevados. Y por eso este examen es particularmente idóneo tanto para confirmar el diagnóstico de diabetes, en casos dudosos, como también para verificar el tratamiento. Me explico. Supongamos que un paciente no se toma los medicamentos, pero justo, una semana antes del examen, se porta bien. Puede que le salga la glicemia en un rango aceptable. Pero ¿qué pasa si le hacemos la hemoglobina glicosilada? Ni aunque se haya esforzado mucho en 1 o 2 semanas o 3 semanas, no le va a salir normal. Entonces, en la práctica, la hemoglobina glicosilada es un buen elemento para evidenciar cómo han estado sus niveles de azúcar en sus últimos 3 a 4 meses. Por eso también es común que cuando citamos a los pacientes a control lo hacemos más o menos cada 3 a 4 meses. Entonces, ¿cuál es el objetivo de glicemia normal de un paciente con diabetes? Varía de paciente a paciente. En la mayoría de los casos, tener valores de hemoglobina glicosilada por debajo de 7, incluso a pesar de que no son valores, digamos, valores normales necesariamente, porque entre 6 y 7 puede ser un valor elevado de porcentaje de hemoglobina glicosilada. Aún así, valores por debajo de 7 podrían considerarse en algunos casos como valores objetivos razonables. ¿Ya? En algunos casos, al revés, nosotros vamos a querer subir un poquito digamos, el objetivo, como por ejemplo en pacientes embarazadas, donde hay grandes riesgos para su salud y para la salud del feto, nosotros podemos determinar que en ese paciente queremos niveles de hemoglobina glicosilada de menos de 6%, aparte que hacer por un periodo breve de tiempo. Mientras que en otros pacientes, por ejemplo, adultos mayores o personas con una expectativa de vida más reducida, no tenemos por qué ser tan exagerados y esperar que tengan menos de 7%. Puede que ahí pongamos como límite menos de 8%. En otras palabras, el control, perdón, el objetivo
de hemoglobina glicosilada lo determina el médico en base a varios factores, tomando en consideración la edad del paciente, otras enfermedades, expectativa de vida y los beneficios del tratamiento. Tampoco es la idea que los pacientes anden con hipoglicemia solamente para que nosotros seamos felices al ver los números. Entonces, hay que llegar a un equilibrio entre lo que se exige y lo que se obtiene. Entonces, en toda evaluación del paciente diabético se hace una entrevista, se verifica la adherencia al tratamiento, se verifica la presencia de síntomas y la presencia también de daño. Evidentemente, los pacientes diabéticos van, al acumularse sangre en los vasos sanguíneos, acumularse azúcar en los vasos sanguíneos, se van dañando. Acuérdense lo que mencionamos recién de que se van acumulando azúcar y básicamente se vuelven más rígidos los vasos sanguíneos. Bueno, entonces, el médico va a buscar en forma activa las complicaciones, control glicémico, verificar que haga actividad física y que se nutra adecuadamente, por lo cual en lo personal considero que todo paciente diabético se beneficiaría por lo menos de una atención por un nutriólogo o una nutricionista en su defecto. Y generalmente buscamos en forma especial complicaciones. Paciente diabético cuando viene a control por la diabetes se le debería revisar en forma dirigida los pies también. Porque muchas veces los pacientes hacen heridas en los pies, no se las ven adecuadamente y como no sienten adecuadamente los pies en algunos casos, terminan haciéndose complicaciones bastante severas e infecciones graves. Así que idealmente siempre buscar en forma dirigida las complicaciones. Y este consejo va en particular a quienes cuidan pacientes diabéticos. Siempre, siempre, siempre examinen en los pies. No digo que lo examinen cada 5 minutos, pero por lo menos todos los días. ¿Ya? En cuanto a la prevención, es importantísimo verificar que todas las condiciones cardiovasculares se encuentran en norma. Me explico. No sirve tanto lograr buenos niveles de glicemia en un paciente que sigue obeso. No sirve tanto regularizar todos los niveles de glicemia en un paciente que fuma. O sea, si nosotros pensamos lo que queremos lograr con el paciente diabético es evitar el riesgo cardiovascular, queremos evitar que se muera, queremos evitar que tenga complicaciones derivadas de la enfermedad. Entonces, el ideal sería tratar de corregir todos los hábitos de vida que no son saludables en ese paciente. Entonces, que no fume, que haga dieta balanceada, ejercicio regular, si tiene hipertensión, que la hipertensión esté bien controlada, si tiene dislipidemia, que es este fenómeno donde hay colesterol elevado, que se mantengan niveles adecuados de colesterol. En casos donde se considere necesario, por ejemplo, para prevenir riesgo cardiovascular, se puede dejar tratamiento con ácido acetilsalicílico, más conocido como aspirina, y entre otros medicamentos como parte de la regulación del riesgo cardiovascular en general. En otras palabras, el paciente diabético no se ve solamente desde la perspectiva de la diabetes, sino que se ve desde una perspectiva de riesgo cardiovascular y hábitos de vida saludable. Y también hay que destacar que en los pacientes que son que tienen deficiencia en insulina, puede que se tenga que usar insulina desde un inicio. Lo importante, en mi opinión, a dejar en claro es que cuando el paciente ya requiere tratamiento con insulina, personalmente me parece que es más correcto que lo vea el especialista, mientras que los pacientes que no requieren tratamiento con insulina probablemente se van a ver beneficiados más de un control con el médico general o de familia en su ambiente ambulatorio. ¿Ya? Entonces, resumiendo, el manejo del paciente con diabetes mellitus consiste en, primera instancia, dieta balanceada, ejercicio regular, no fumar, mantener una vida saludable en general, mantener sus enfermedades crónicas, si es que tiene otras, controladas adecuadamente y, por supuesto, buscar en forma dirigida la presencia de complicaciones. Es decir, ver si tiene retinopatía diabética haciendo un fondo de ojo, evaluar la función renal regularmente para ver que no tenga falla renal, evaluar en forma regular el examen neurológico para verificar que no haya neuropatía, revisar los pies siempre para evitar de que haya alguna infección o alguna herida que no se haya percatado y que tenga su control regular unas 2 a 4 veces al año. ¿Ya? Es decir, cada 3, cada 4, cada 6 meses, pero de otra manera regularmente. O sea, el paciente no puede pasar mucho tiempo sin controlarse, porque si no, ahí es donde los pacientes asumen que su tratamiento está resultando, desaparecen 2 o 3 años y vuelven cuando ya están complicados. Así que en general no es buena idea. Y por último, los pacientes que ya están usando insulina, preferentemente que sean manejados por un diabetólogo o por un endocrinólogo. Bueno, no olviden comentar sus dudas, sus experiencias. A mí me interesa mucho que me cuenten, por ejemplo, si tienen diabetes o conocen a alguien con diabetes, qué experiencias han tenido y qué dudas le han quedado en el tintero, qué cosas no le han preguntado a sus médicos o que no les han explicado adecuadamente para que lo podamos conversar. Así que no olvides suscribirte, comentar tus dudas y sugerencias de temas. Nos vemos.